Tenemos una nueva postal desde la isla de Jamaica, incluida en el libro La isla del tesoro, historia de la música del siglo XX. Y si algo marca profundamente la historia de la música del siglo XX y de generaciones futuras del XXI, eso es el dub, que ya hablamos de sus orígenes y su explosión a mitad de los 70. Ahora nos vamos a los años 80, donde prácticamente el dub puede considerarse que sobrevive durante la primera mitad prácticamente. Recordad que ha cambiado el ritmo, es un ritmo más lento, más marcado, con menos swing que el rockers o el reggae de los 70, y marcado por la formación Roots Radics. Entonces, en este cambio de rítmico y de intención en la música, el dub deja de ser, digamos, más psicodélico, como había sido en los 70, para convertirse en una música pues, más robótica, más emparentada con la ciencia ficción, con cierto sentido de ingravidez. Principalmente el dub se sigue grabando en los estudios de Channel One, no en el sello, sino siendo utilizados para que ciertos ingenieros, una nueva generación de ingenieros, pudieran ejercer su magia a los controles. Principalmente está el propio ingeniero de Channel One, que es Solzy Hamilton, un hombre de probada eficacia y que renacerá con esos destellos de aroma dub, siendo el ingeniero prácticamente único de las producciones en los 90 y primeros 2000 del Fatis Burrell, un productor lamentablemente fallecido y muy interesante en la segunda época de los 90. Pero volvamos a nuestra época, en la que brilla sin duda un alumno muy aventajado de King Tubby, que es un joven de solo 19 años que se llama Scientist. Scientist creo que marcará las formas del dub en esta primera mitad de los 80. Nos dejará una impronta muy importante con sus discos, con estos dibujitos que alternaban el terror, la ciencia ficción y otros temas más prosaicos, como es el famoso The Space Invaders, un disco que fue editado en España en el año 81 y que en su escucha, cuando éramos prácticamente profanos, aunque interesados en el reggae, nos marcó bastante. Otro disco muy conocido es el del Evil Course of the Vampires. Luego está el de World Cup, que coincide con el Mundial de España de Naranjito, o Heavyweight Champion, etc. Otro alumno de Tubby, que es entonces todavía Prince Jammy, también logra cierta independencia y destaca con las remezclas dub de sus primeras producciones con Black Uhuru, y también incidiendo en el tema de los Space Invaders. En este caso él los destruye, Prince Jammy destroy the Space Invaders. Las producciones de Scientist, que es muy requerido por todos los productores, Yavi Yu, Rob Cousins, etcétera, etcétera, son principalmente para el jefe de las producciones de la primera mitad de los 80, que es el malogrado Henry Junjolaus también. Son discos totalmente imprescindibles para entender la evolución musical y la historia, y qué es la remezcla y cómo convertir un tema en algo que no se parece en nada al original. King Tubby, por su parte, pues va abandonando el tema del dub, y de hecho su último álbum mezclado precisamente con Ruth Radics es Dangerous Dub, que es del 81. A partir de entonces abre su propio estudio y empieza a producir, cosa que no había hecho hasta entonces. Entonces su única misión era remezclar y grabar voces en los 70.
Otros productores interesantes de esta época, pues tenemos a su vez, un alumno de Scientist, con 2 años menor que él, con 17, que es Peter Chemist, que es un productor, un ingeniero de sonido bastante interesante, y luego también pues otros digamos, ingenieros un poco más mainstream, pero que también hacen sus excursiones en el dub. Uno es el famoso Steven Stanley, que es el hombre fijo en el Compass Point, que encontraréis en muchos discos de Marley, y un tipo llamado Paul Groucho Schmeichel, que es el que factura principalmente los discos de dub que hacen Sly and Robbie, también a partir de sus producciones para Sly and Robbie. Con la aparición del digital no desaparece, digamos, la versión instrumental, como siempre, las caras B, pero sí que todo lo que había sido el dub, su creatividad en los controles, su aroma analógico y humeante va desapareciendo, aunque hay un par de productores que podemos destacar. Bueno, tal vez productores, ingenieros de sonido que podemos destacar en la época digital. Uno que sí es productor a la vez, que es Bobby Digital Dixon, y otro que es Colin Bulby York, grandes también ingenieros de sonido y mezcladores, nuevas versiones. El relevo lo toma el Reino Unido, de lo cual ya hablaremos, y evidentemente pues destacaremos en breve cuando hablemos de la música reggae en UK en los 80, pues aparecerán Adrian Sherwood, Matt Professor, Jashaka, etc. Pero todo esto llegará. En fin, os recomiendo que echéis un ojo a estos discos de los primeros mitad de los 80, porque son muy interesantes. Los de Scientist, los de Jamie y algún que otro del señor Peter Chemist. Bueno, espero que os haya interesado esta charla. La podéis rematar escuchando nuestras listas de Spotify. Podéis ampliar el conocimiento adquiriendo nuestro libro en nuestra isla del tesoro.com y en América en Cauce Libros y Busca Libre. Este capítulo fue elaborado por Iñaki Yarritu, su colega Joshua Olarte y aquí un servidor, Ragnar Paisa. Dub it.